Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Un vocero oficial de la clase trabajadora de la República Dominicana, representada por intermedio de Fenatrazonas CNTD. Siempre al servicio de lo que somos más, la clase trabajadora de la República Dominicana. En este día un contenido muy interesante, una entrevista con el destacado abogado de la República Dominicana, Bunner Ramírez. Estaremos hablando sobre varios temas, entre ellos el caso de Argenis, la muerte, asesinato de Junior Ramírez. Bunner es abogado del que llaman el Grande. Él estará compartiendo importantes aclaraciones y declaraciones con nosotros. También vamos a hablar sobre su opinión acerca de la gestión del presidente Luis Abinader, entre otros temas. Así que le invito a que estén ahí con nosotros. Bueno, decirles que el Fondo de los Trabajadores de la Construcción, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Construcción, anunció, señores, la construcción de su primer centro de especialidades y geriatría, Eduardo Alexis. Está ya a punto de ser entregada, así como también 300 nuevas pensiones a los trabajadores de la construcción en todo el territorio nacional el presente año. El director ejecutivo de FOPETCON, licenciado Faustino de los Santos, dijo en una rueda de prensa efectuada en compañía de los miembros del Consejo de la Administración y Control de la institución que la apertura del Centro de Especialidades y Geriatría Eduardo Alexis se producirá en los próximos días en su sede principal del proyecto Yajaira del kilómetro 13 y medio de la carretera Mella en el municipio de Santo Domingo Este, en un acto que congregará diferentes sectores de la construcción y la seguridad social del país. Veamos. El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción no se ha detenido en sus avances por lograr una mejor protección y condiciones de vida a favor de los trabajadores de la construcción de todo el territorio, en todo el territorio nacional. En tal sentido, anunciamos a todo el pueblo dominicano que próximamente, por disposición del Consejo Técnico de Administración y Control de esta institución, pondremos en funcionamiento un moderno hospital de especialidad de geriatría en el municipio de Santo Domingo Este. De igual manera, le informamos que el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, pese a la terrible pandemia que ha afectado al país y al mundo, ha logrado superar su propia expectativa, gracias a las medidas prudenciales que hemos puesto en marcha en la parte administrativa y haber entregado 300 nuevas pensiones a los trabajadores de la construcción, he impactado a más de 100,000 familias en esto con la entrega de raciones de alimentos en todo el territorio nacional. Asimismo, tenemos a bien decirle que debido a los efectos de esta pandemia, el FOPECON se vio obligado a ampliar sus programas de ayuda social a los trabajadores de la construcción y la ampliación de ayudas médicas mediante la entrega de recursos para adquisición de medicamentos y pagos de servicios funerarios registrado por parte de sus afiliados en todo el país con motivo de la misma pandemia. También FOPETCON, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, realizó una ofrenda floral en el altar de la patria en ocasión del 35 aniversario de esta institución y también en el marco de las celebraciones patrias. Señores, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Jacobo Ramos, llamó al gobierno a iniciar las conversaciones para que se inicie el comité de salarios a fin de lograr un aumento salarial debido a que se han incrementado prácticamente todos los bienes y servicios del país, especialmente los que tienen que ver con la canasta familiar. Jacobo Ramos se expresó en estos términos luego de que el ministro de Trabajo fuera abordado con esta pregunta de que cuándo van a iniciar las conversaciones para el diálogo
para aumento del salario y la evadió, diciendo que ahora están concentrados en la creación de plazas de empleo. Jacobo Ramos respondió de esta manera. Veamos. Bueno, el ministro ha dicho que está concentrado en la reactivación económica del gobierno y eso es correcto, y en la generación de empleo. Esos son temas de carácter permanente. Pero el ministro tiene que saber que la reactivación de la economía pasa por aumentar los salarios en un país donde hay una crisis, donde los más pobres son los que están siendo afectados. En este caso, los trabajadores de menor ingreso y los de salario mínimo han visto su poder adquisitivo afectado como consecuencia de las alzas que se han producido en los últimos días. Entonces yo creo que sería sensato que se revise la posibilidad de convocar por adelantado el Comité Nacional de Salarios, o por lo menos un diálogo para iniciar la posibilidad de aumentar los salarios en el país. Porque aunque es cierto que hay que impulsar la recuperación económica y la generación de empleo, también es cierto que los asalariados que están dentro de las industrias y de las empresas, que nunca han parado en medio de la pandemia, porque no fue su caso, pueden hacer un esfuerzo para aumentar los salarios. Y en el otro caso de las empresas que se han visto afectadas, como el sector turístico, las medianas y pequeñas empresas, las pequeñas empresas, bueno, evidentemente que habría que darle un tratamiento diferenciado en esta coyuntura, pero hay sectores aquí que nunca han parado sus labores, su labor industrial, su labor de producción. Entonces esos sectores tienen que estar en disposición de revisar los salarios si en este momento esos salarios se han visto afectados. ¿Cómo establece la ley? Nosotros no estamos pidiendo nada que sea descabellado. Al contrario, estamos solicitando que se revisen esos salarios porque evidentemente hay una necesidad latente en la población trabajadora de que se le devuelva el poder adquisitivo a los salarios en el país. Y creo que en eso hasta el propio presidente Luis Abinader está de acuerdo porque ha planteado la posibilidad de discutir el salario real en la República Dominicana, que es una discusión en la que el movimiento sindical del país está muy interesado. Señores, el Ministerio de Educación presentó el protocolo y cronograma general para el regreso a las aulas de los estudiantes pautados para el próximo 6 de abril, en un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, también Roberto Fulcar, ministro de Educación. Veamos esta historia. El principal indicador para el regreso a las aulas de los estudiantes dominicanos es que la positividad del COVID-19 sea igual o menor al 5%. Actualmente hay 48 municipios en esta condición, de los cuales, luego de cumplir con el protocolo, el retorno comenzará el 6 de abril con los infantes y los niños de 5 a 8 años. Se recomienda el retorno gradual a las aulas siempre y cuando el índice de positividad sea 5 o por debajo de 5 y un índice de incidencia de los últimos 7 días de un 50 por cada 100.000 habitantes. La vicepresidenta Raquel Peña resaltó 2 variables indispensables para el regreso a las aulas. Estas 2 variables, lo que es la disminución de la curva de contagio a nivel nacional, como lo que es también la vacunación de todo el personal docente a medida que se vayan reintegrando a las aulas y del personal administrativo de las escuelas y de los colegios en nuestro país, garantiza lo que es la salud de todo el personal, pero también de los alumnos. Mientras que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que el retorno fue consensuado con todos los sectores, aunque el gran ausente en el acto fue la Asociación Dominicana de Profesores. También hemos ido consultando permanentemente sobre él, incluyendo una reunión que sostuvimos anoche con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, donde ellos dieron su opinión positiva sobre el protocolo, hicieron algunos planteamientos que también los hemos considerado y les hemos comunicado la mañana de hoy nuestro acuerdo con ellos, de manera que no debe haber diferencia con el tema del protocolo. Pero quiero decir que además de la ADP, también el protocolo ha sido presentado, sus lineamientos generales, al Consejo Nacional de Educación. El protocolo para el regreso a las clases estará colgado en la página web del Ministerio de Educación. Los padres que decidan enviar a sus hijos a clase presencial deberán autorizarlo por escrito.
los que no continuarán con la docencia virtual. Los estudiantes serán divididos en 2 grupos por aula, los cuales asistirán un primer grupo 3 días a la semana y al segundo 2 días a la semana, y la semana siguiente serán alternados. El exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, afirmó que de nada de lo que se dice en su contra es cierto y llamó a la población a que no crea en esas infamias. Lo dijo cuando fue recibido con ovaciones en su centro de trabajo en Santiago. El doctor Plutarco Arias llegó a su centro médico en la Clínica Unión Médica de Santiago, donde lo esperaron empleados y personal médico y paramédico para darle un estruendoso recibimiento. El galeno, quien fue destituido por el presidente Luis Abinader, luego de estallar un escándalo sobre la compra a sobreprecios de un lote de jeringuillas, exhortó a sus compañeros de trabajo a seguir creyendo en él. Todo lo que ustedes oigan es infamia, mentira y no tiene que dar explicaciones. Ahí está la licitación, la nueva, desierta. El doctor Plutarco Arias, nativo de Santiago, es socio de la Unión Médica, donde también tiene un consultorio privado. Fue saludado por todos los que laboran en ese centro médico, desde el director hasta los trabajadores de consejería, a quienes exhortó a seguir haciendo su trabajo y no dar crédito a todo lo malo que se dice en su contra. La Federación Dominicana de Comerciantes denunció que los industriales de alimentación están especulando con los precios de sus productos, los cuales han aumentado en varias ocasiones sin justificación. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, dijo que además del incremento que se están produciendo en algunos de los productos de la canasta familiar, también se están incrementando de manera injustificada los alimentos elaborados de manera industrial o los industrializados, lo que llama a esto una especulación. Aquí se le está dando un subsidio de 269.000 millones de pesos, tanto a los generadores como a muchas empresas industriales del país, para que no suban los precios, y sin embargo es injusto que continúen subiendo los bienes industrializados en la República Dominicana. ¿Cómo? ¿Son injustificables esos aumentos? ¿No deberían ser? Bueno, entendemos que la primera vez cuando lo incrementaron por el alza del dólar se justificó, la segunda vez por el alza de la materia prima, pero 2 veces este año es injustificable y es especulación. Iván García también saludó la decisión del gobierno de retornar a más de 5.500 establecimientos comerciales afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes el consumo con las tarjetas Solidaridad. Estamos hablando, señores, que recuérdense que cuando era 825 pesos, a nadie le interesaba participar, pero como lo subieron a 5.000 pesos, automáticamente las grandes cadenas hablaron con el anterior gobierno para que le dieran participación. Y estamos hablando que se dejaron de percibir miles de millones de pesos de parte del comercio original que siempre le ha servido a sus clientes en todos los barrios de la tarjeta Solidaridad. El representante de los comerciantes también hizo un llamado al director del INESPRE, Iván García, para que también vuelva esto a su función original, donde se ofertaban los productos que comercializaban por intermedio de la red de proveedores. Le estamos solicitando al director de INESPRE, Iván Hernández, para que vuelva el INESPRE también a su función original, donde tradicionalmente nos vendían los artículos a las asociaciones y federaciones con el compromiso de venderla a bajos precios en todos los comercios del país. Se recuerda que como consecuencia de la pandemia se habilitó el que grandes cadenas de supermercados pudieran despachar a millones de dominicanos con la tarjeta Solidaridad. Panorama actual. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
Seguros Universal incluye sin ningún costo a sus planes de salud complementarios y voluntarios consulta médica en línea disponible las 24 horas. Con este servicio de telemedicina tendrás acceso a médicos locales e internacionales de diferentes especialidades, con atención segura en la privacidad de tu hogar. Además, recibirás las recetas médicas vía correo electrónico. Gracias a este servicio evitas tiempo, costos de traslado al consultorio médico y exposición en clínicas y hospitales. Para acceder al servicio visita idac.universal.com.do. Universal. Vive tranquilo. Vive seguro. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. El director general del Infotet, Rafael Santos Badía, dijo que la apertura de la docencia en el marco de la pandemia mundial obliga a recurrir a la formación en línea, lo cual será posible gracias al desarrollo de la tecnología y a la robustez institucional. Vamos a hacer un provecho enorme de esta oportunidad que nos da la vida y la ciencia, de la virtualidad. Y no estamos bregando con contradicciones, no estamos haciendo una paradoja, estamos diciendo que vamos a avanzar todo lo que podamos. Simuladores, realidad aumentada, profesores formados, todo lo que podamos vamos a avanzar en el mundo de la educación en línea y de la virtualidad. Santos Badía destacó que es de fundamental importancia que el Infotet esté alineado con los sectores productivos conforme a las políticas trazadas por el presidente de la República, Luis Abinader, para la recuperación económica que necesita la nación. El presidente Luis Abinader ha confiado en el Infotet y el Infotet ha confiado en la juventud. Ese es el mensaje. Nosotros confiamos en esos jóvenes que están a través del Infotet buscando una salida al túnel, y es una salida que lo llevará a un círculo virtuoso de progreso. En el acto de apertura de la docencia del Infotet fueron expuestas estrategias para formación andragógica y el manejo de los retos actuales y sobre la tecnología y formación virtual en el proceso formativo, bajo la orientación de los expertos en pedagogía y planificación Carmen Galvez y Heidecker Morrison. Inició la vacuna. Eso es importante porque es hasta ahora la única esperanza que existe. Bueno, no puede haber otra. Para los virus, vacuna. Así la historia lo ha demostrado a través del tiempo, ¿no? Y esperamos con toda la sinceridad del mundo que esta vacuna funcione. Claro que tiene que funcionar. En menor o mayor porcentaje espero que funcione. De tal forma que a una segunda dosis pues ya la población tenga la seguridad de que no va a ser afectada por el virus. Sin embargo, tal y como ha dicho la OMS, cuidado, ojo, no podemos dormir y pensar que ya con la vacuna podemos quitarnos la mascarilla, no lavando las manos y volver a la vida anterior. No, claro que no. Con vacuna, si usted se vacunó, pues nada, siga su protocolo, use su mascarilla, lávese las manos, mantenga el distanciamiento, porque hasta que esto no vaya, hasta que esto no se aplaque, hasta que la OMS y la OPS digan, señores, ya se pueden quitar la mascarilla porque el asunto ha cambiado en el mundo. Entonces sí. Pero por lo demás, aunque usted esté vacunado, úsela, lávese las manos, mantenga su distanciamiento, porque puede ser que usted se vacunó, naturalmente, se vacunó, pero el que está al lado suyo no se ha vacunado. Entonces, corre un riesgo. Así que manténgase siempre
en medio de ese protocolo que se ha establecido en el mundo entero y que aunque ha dado resultados, pues también han habido muchos muertos, muchos infectados. Pero de todas formas, a nosotros los dominicanos nos alegra mucho, nos conforta que aquí ya inició el proceso de vacunación y que hay mucho entusiasmo en las edades mayores y también en las edades menores, las que van después. Lo importante es mantener el orden y respetar los años, quién va adelante y quién va después. ¿De que van a alcanzar? Claro que sí. Deben alcanzar y tienen que alcanzar porque, imagínense, es una disposición de los gobiernos para que su pueblo, sus poblaciones, pues no se infecten, estén sanas y podamos seguir toda la vida normal como antes de esta pandemia. Ojalá que así sea. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Recibimos en nuestros estudios a un amigo muy apreciado, un colaborador, un asiduo de Panorama Actual, Bunel Ramírez. Bunel Ramírez es abogado de los tribunales de la República y con él siempre es grato compartir sobre temas de mucho interés político, social y nacional. Bunel nos tenía un poco abandonados, propio de quizás de sus nuevas funciones, desde el 16 de agosto para acá, o no sé si desde marzo para acá, del año pasado. Pero gracias a Dios lo tenemos aquí. Bunel, bienvenido a Panorama Actual. Muy bien, muy bien. Encantado como siempre de compartir con ustedes. Y nunca es bueno corregir a los amigos, y mucho menos en el aire. Mis funciones son las mismas, abogado. Lo sabemos, lo sabemos. Bien, bien. Pues nada, aquí estamos a su orden. Un saludo a mi hermano Nino. Bunel, bueno, tú sabes cómo anda esta situación. En el plano jurídico, que es tu área que tú manejas bien, Bunel, ¿hasta dónde es legal, hasta dónde no se agredió el derecho con la incursión de la pesca en la Cámara de Cuentas? Bueno, la incursión de la PEPCA, sí, el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría, desató un importantísimo debate a nivel jurídico, por supuesto. Hay una corriente que establece que es un extrapoder que tiene una serie de atribuciones constitucionales y legales que en cierto modo impiden o podrían impedir que el Ministerio Público pueda hacer ese tipo de incursión, hacer un allanamiento, que es en concreto lo que ocurrió. Mi criterio particular es que una investigación no puede dejar a nadie fuera de ella, aunque sea una institución como la Cámara de Cuentas. Porque tenemos que dejar suficientemente claro que no es a la Cámara de Cuentas como institución que se ha allanado. Es que se está buscando evidencias que eventualmente vinculen a sus miembros por investigación penal contra ellos. Y obviamente que el lugar donde trabajan, el lugar donde debe haber evidencia de su trabajo es precisamente en la sede de la Cámara de Cuentas. Yo entiendo que hay que dejar claro que la investigación no es contra la Cámara de Cuentas, sino contra los miembros de ese órgano constitucional. Bunel, una pregunta que se cae de la mata, Bunel, si bien es cierto que los investigadores deben buscar pruebas en el lugar de trabajo, no es menos cierto que si yo estoy haciendo algo irregular, no lo voy a dejar en mi área de trabajo. Yo tengo que sacarlo de ahí, llevarlo a otro sitio, esconderlo, porque yo no voy a dejar pruebas ahí mismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué entonces no fueron a las casas de ellos, donde probablemente tengan almacenados los documentos extraños o que pudieran ser comprometedores? ¿Qué piensas? Mira, parecería tener la razón cuando estableces eso, pero recuerda que son auditorías que por más vuelta que le puedan dar, tienen que estar en la Cámara de Cuentas.
las computadoras, ya sean de cualquier naturaleza, que son propio de la Cámara de Cuentas, tienen que estar en la Cámara de Cuentas. Un funcionario podría o puede tener en su casa un backup, si se quiere, o documentos que considere esenciales para poder hablar de ellos en cualquier momento, y yo entiendo que eso es saludable. Ahora, lo más que puede tener en su casa es un duplicado de lo que necesariamente tiene que haber en la sede, porque de otro modo entonces no sería Cámara de Cuentas, sino un lugar donde confluyen personas que tienen en sus casas la documentación. Hay departamentos que no pueden operar en la casa de ninguno de los miembros. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que la justicia, el brazo de la justicia, puede alcanzar a cualquier ciudadano y a cualquier institución si dentro de ella pudiera haber evidencias que comprometan penalmente a sus funcionarios, a sus directivos. Y quiero de verdad volver y quisiera que se haga el ejercicio de que no es contra la Cámara de Cuentas, porque no es un ente sujeto de ser perseguida penalmente. Es una investigación penal contra individuos, contra personas que al decir del Ministerio Público han prestado su ministerio para afectar los intereses de la República Dominicana. Y por tanto, no hay ninguna vulneración. Además, yo entiendo que la ley y la Constitución no se aplican ni se interpretan por lo que ellas no dicen. No hay ninguna prohibición constitucional ni en ninguna ley para que ese tipo de incursión no se haga. Aquí lo que tenemos que acostumbrarnos es a que los funcionarios se apeguen a la transparencia, que se apeguen a la transparencia para que ni se allane la Cámara de Cuentas, ni se allane ningún otro órgano, ni la casa de ningún funcionario. Y no es verdad que la población puede ver como algo anormal que se persiga a quienes dice el Ministerio Público que han defraudado al Estado, prestando su ministerio para favorecer actos de corrupción. Yo creo que hay que aplaudir. Y si hay que hacer otro allanamiento, que lo hagan. Yo, por ejemplo, creo, para ponerte un ejemplo, que a la Suprema Corte de Justicia, no que la allanen, pero hay que investigar la Suprema Corte de Justicia con el desastre que tenemos los abogados, que ha instaurado ese dirigente digno del PLD, Luis Henry Molina, en la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. A este país hay que decirle cómo fue que se logró y a quién se le compró y por cuánto se le compró, y si hubo licitación para adquirir los equipos de la virtualidad de este caballero que está ahí con una borla morada precisamente, estropeando el Poder Judicial. Y eso no se puede quedar así. Porque la transparencia tiene que estar en todas partes y sobre todo en este momento, y no quiero politizar absolutamente nada, que tenemos un presidente que está dando demostración seria, fehaciente, inequívoca de que va a ser un gobierno ético y en cada momento lo está demostrando. Yo entiendo que el país tiene que acostumbrarse a que la ley es para todos, igualita para todos, o vamos a conformarnos con que haya dominicanos de excepción frente a la ley. No puede ser. Por tanto, y para cerrar, yo estoy totalmente de acuerdo con el allanamiento, absolutamente de acuerdo. Sin embargo, tenemos que ver que se ha allanado y no se ha llevado a nadie preso. No hay ni un solo preso. Y eso es precisamente a lo que tenemos que llegar nosotros, a investigar y luego apresar si es necesario. Investigar y descartar a quien no le corresponda. Y ese allanamiento que no tiene nadie preso todavía, vamos a hacer lo que pasó en La Vega. También se allanó a un exfuncionario desde el norte en su casa y no está preso. Quiere decir que el Ministerio Público está haciendo lo correcto. Se está investigando y luego se está arrestando si procede. Yo estoy absolutamente satisfecho con la forma en que el Ministerio Público está encarando los temas de corrupción. Buller, sabemos que eres abogado
de uno de los acusados en el caso del asesinato de Junior Ramírez, el profesor universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente del que le llaman el Grande. En programas anteriores habíamos hablado en varias ocasiones sobre este tema y nos expresaste algunas consideraciones, ¿verdad? Y uno de ellos era que si Algeni venía al país no tenía nada nuevo que aportar. Algeni ya está en el país, por las razones que sean llegó, sea haya sido por gestión o no del Ministerio Público, sea porque lo deportaron porque estaba ilegal, por lo que sea, ya está aquí. Entonces, ¿cuál es la situación? Tú como abogado del Grande, a quien tú dices que nada tuvo que ver con ese caso. Bueno, mira, como bien apuntas, siempre sostuve por la propia investigación, porque tenemos el caso desde el inicio, que por la característica del vehículo alegadamente utilizado para el crimen, se trata de una camioneta de cabina y cuarto, y ese cuarto de cabina no abre. Para poder accesar a ese espacio estrecho, tiene que ser moviendo hacia adelante cualquiera de los dos asientos, ya sea el del conductor o del pasajero. Y que bajo ningún concepto el Grande cabría en ese espacio. Y posiblemente ningún hombre con ni siquiera de estatura normal, como decimos aquí. Por tanto, siempre sostuve la idea de que el matador, ya fuera Algeni u otra persona, andaba solo. Y que Junior, como no ha sido ni siquiera controvertido, que llegó a tener cierto grado, cierto acercamiento con Junior Ramírez, obviamente entró a ese vehículo de manera libre, y allí le sorprendió un disparo en la cabeza que ya lo demás es historia. Efectivamente, también dije que si Algeni venía al país, como fuera extraditado, fuera deportado por asuntos migratorios, como aparentemente ocurrió al final, no traería nada nuevo. Que todo lo que dijo desde Estados Unidos a un programa de televisión, eso estaba muy bien desde Estados Unidos. Pero cuando regresara al país venía en calidad de imputado con derecho a permanecer en silencio y que ese silencio no se interpreta en su contra. Y además establecí que si venía y se indicaba a alguien, si señalaba a alguien como compañero suyo, si finalmente fue el quien cometió el crimen, para que su versión pueda ser tener valor probatorio en justicia, tendría que aportar además alguna prueba lícitamente obtenida que arroje el mismo resultado. Por tanto, nunca tuve temor de que su llegada pudiera afectar al Grande. Vino y no lo puede afectar y no lo afecta. La investigación en torno al Algeni está terminada. Él está acusado igual que los demás, igualito. Por tanto, no hay nada más que agregarle a esa investigación. Absolutamente nada más que agregarle. Hay un cierto riesgo, incluso para algunos de los excluidos del caso del homicidio, el caso de Rivas y de Faustino Rosario, que entiendo que no fue bien manejado el tema de excluirlos del proceso en el aspecto del homicidio, porque no hubo un archivo en torno a esa parte del expediente. Considero que eso pudiera tener alguna situación que pudiera revertirse. Ni siquiera lo estoy sugiriendo, pero ciertamente al principio del expediente estuvieron acusados también de tener alguna vinculación con el hecho, y finalmente fueron excluidos en ese aspecto, pero siguieron dentro del mismo caso, algo muy extraño, que personas acusadas de delitos distintos estén dentro del mismo expediente. De esas cosas que pasan aquí. Pero en conclusión, Algeni no le trajo al proceso
absolutamente nada nuevo. Esa parafernalia de estar con él en la Procuraduría varias veces, desde mi óptica, no fue más que una intentona de la Procuraduría de conseguir que él dijera algo, y yo infiero que no dijo nada. De todos modos, como defensa del grande, parte del proceso, nosotros le solicitamos por escrito a la PEPCA que nos entregue los interrogatorios si finalmente se produjeron. No nos han respondido y nosotros estaremos reiterando la solicitud o intimando, y si no, pues apoderaríamos a un juez de instrucción para que a nosotros se nos entregue, porque no puede haber absolutamente nada secreto en un expediente para ninguna de las partes que lo integran. Bueno, parece que estamos en una situación en que tenemos, creo que, dos verdades que son irrefutables. La primera, la muerte de Junior Ramírez. Está muerto. Incontrovertida. Y la segunda es que Argeni fue un actor principal en el hecho. Bueno, él en su alocución, cuando, reitero, se comunicó a un programa y con un periodista conocido en el país, se colocó en el lugar de los hechos, con la particularidad de que él estaba, pero no actuó, sino que otros habrían sido los autores materiales. Él se colocó en el lugar, y quiero que sepa que además la inteligencia electrónica, la investigación acerca de los teléfonos de cada uno de los imputados, precisamente colocan a Argeni al momento del rapto en el campus de la universidad. Eso está ahí, lo digo por aquí, no porque es parte del expediente, es comprobable, y ciertamente él se colocó con sus propias palabras, pero lo coloca también la investigación, la misma investigación a los teléfonos, a la comunicación, lo que ellos llaman la inteligencia electrónica, que dice que el grande estaba en Santiago y que lo más cerca que tuvieron el grande y Argeni ese día fue bajo la influencia de la cobertura de una antena telefónica que da, valga la redundancia, cobertura a Alto de Arroyo Hondo y a Colina de los Ríos. Todos sabemos que una antena tiene un gran radio de acción y obviamente no puede decirse, no se puede establecer que estaban juntos porque tuvieran esa cobertura. Y que luego de estar bajo la cobertura de esa antena, se mueve Argeni primero hacia un destino, Alameda, para ponértelo claro, como lo dice el expediente, y el grande, minutos después, se va de ese lugar directamente a su casa, al mismo lugar de donde dice la investigación que salió en la mañana. Entonces, está suficientemente claro que no hubo comunicación entre el grande y Argeni ese día, como entre el grande y ninguno de los acusados. No tuvo comunicación con nadie. Obviamente, al no haber comunicación, bueno, pues entonces no había forma de juntarse. Y además, el teléfono del grande, en ese estudio, en esa investigación electrónica, no lo acerca al lugar donde apareció el cadáver. Por tanto, son las mismas pruebas del Ministerio Público las que descargan de manera muy clara a este ciudadano que tiene tres años cumplidos en octubre y estamos ya en marzo y sigue preso. ¿Qué situación es esa? Entonces, para terminar ese tema, ¿qué es lo que sigue? ¿Para cuándo tú crees que se inicie ya el proceso de los tribunales? Ya el primer grupo, en el que no está Argeni Contreras, está esperando la resolución del cuarto juzgado de la instrucción, porque ya terminó la fase de la audiencia preliminar y se espera el día 12 de este mes, que ese tribunal dé su decisión, que puede ser lo que llamamos un auto de no lugar, que quiere decir
que ordena la libertad de las personas, le pone fin al procedimiento, cesan las medidas de coerción y la persona se va a su casa. Pudiera ser que envíe a juicio, con un auto de apertura a juicio, a todos en prisión, o que aún enviándolo a juicio pueda hacer cesar la medida de coerción de prisión preventiva y también vaya a su casa. Todos los encartados califican para el cese de la prisión preventiva porque no puede superar, en el caso de ellos, que es caso complejo, no puede pasar del año y 6 meses, 18 meses. Es lo más que pueden durar. Y ya he dicho que el grande va para 3 años y 5 meses. Y en esa misma condición están los demás. Por tanto, en buen derecho, todos deben ir a sus casas por el cese de la prisión preventiva. Entiendo. Bueno, para finalizar nuestra entrevista, saber de ti, porque eres un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno, aún no nombrado, pero que esperemos que te den una cartera importante donde nosotros podamos ser tu asistente, con la ayuda de Dios. Yo sabía que no iba a poder quedarte serio cuando te refirieras a eso. Bueno, mira. Pero queremos saber tu valoración de la gestión del gobierno, cómo va, cómo tú lo ves. Mira, la respuesta que te voy a dar no es ni siquiera como PRMista, sino como un observador de los procesos políticos aquí en el país. Yo soy un abanderado de la transparencia y el presidente Luis Abinader está dando claras indicaciones de que va a hacer un gobierno ético que va a marcar el antes y el después. Comenzando por haber renunciado a esos privilegios que da ser presidente de la República. Eso es muy importante. Ver cómo este hombre se mueve en un carro personal de él, que nada que ver con la parafernalia y el relumbrón y el allante con que se mueven otros. Por un lado, fíjate cómo sin pensarlo, y no lo quiero decir en el término literal, un funcionario en cuya cartera hay un ruido, hay un sonido, él lo separa. Él lo separa. Y es un mensaje claro a los que entendían que iban al gobierno de Luis Abinader a hacerse ricos. Porque no hay que negar que en el PRM había mucha gente pasando hambre y que a lo mejor pensaron que iban a llenar las arcas. Entonces, el presidente ha colocado en manos muy seguras el Departamento de Ética e Integridad Gubernamental con doña Milagros Ortiz Bosch, que no hay que presentársela a nadie. Milagros es un referente de honestidad. No se confabula con nadie ante actos de corrupción. Ha puesto el Departamento de Compras y Contrataciones en manos de un dirigente de una entidad que ha abogado siempre por la transparencia. Y ni hablar de la Procuraduría General de la República. Yo creo que el tema de corrupción tiene suficiente freno en el gobierno de Luis Abinader. Bueno, así es, muy interesante tu exposición. Realmente le ha tocado un tiempo bastante difícil a Abinader, pero ha dado muestra de ser firme y certero en lo que quiere. Agradecer a Bunner Ramírez ese tiempo que nos ha brindado aquí en Panorama Actual. Muchas gracias, Bunner. Gracias a ustedes. Panorama Actual. Seguros Universal incluye sin ningún costo a sus planes de salud complementarios y voluntarios consulta médica en línea disponible las 24 horas. Con este servicio de telemedicina tendrás acceso a médicos locales e internacionales de diferentes especialidades, con atención segura en la privacidad de tu hogar. Además, recibirás las recetas médicas vía correo electrónico. Gracias a este servicio evitas tiempo, costos de traslado al consultorio médico y exposición en clínicas y hospitales. Para acceder al servicio visita idac.universal.com.do. Universal. Vive tranquilo. Vive seguro. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos,
préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todo. Personas de la tercera edad expresaron su confianza en el proceso de vacunación contra el coronavirus. No obstante, algunos aseguran que no se vacunarán porque han colocado su salud en las manos de Dios. Veamos esta historia. Pese a los inconvenientes que se han registrado en la jornada de vacunación, como las aglomeraciones en algunos centros, ciudadanos de avanzada edad confían en la palabra del presidente de la República de que para finales de junio el 80% de la población ya estará vacunada contra la COVID-19. Yo confío plenamente en la promesa del presidente y voy a vacunarme cuando me toque. Yo estoy en el grupo que está ahora, el de los 70 en adelante. Otros piden la apertura de más centros de vacunación a fin de que los envejecientes no tengan que alejarse demasiado de los sectores donde residen. Que deben de poner ¿cómo se llama? Un centro cerca del ensanche para allá que uno puede ir todo el mundo a pie. Oye, nosotros por lo menos no tenemos carro porque el negro no sabe manejar, no puede manejar por la vista. Sorpresivamente hay quienes dicen que no se aplicarán la vacuna porque confían en que el poder de Dios los protegerá de la enfermedad. Yo no necesito seguro esa vacuna porque yo estoy vacunada hace como 7 o 8 años. Como 9 años. ¿Pero contra el coronavirus? Con todos los virus, contra todos los virus yo estoy vacunada. No, eso es peligroso si usted no se vacuna. De Cristo. Yo tampoco, yo me la pienso poner la vacuna. ¿Por qué? No, cuando Dios diga que nos la pongamos nosotros los cristianos, nos la vamos a poner. El presidente Abinader informó este miércoles que unos 58,000 adultos mayores ya han recibido la vacuna anti-COVID-19 y reiteró que para finales de junio el 80% de la población ya habrá recibido la dosis contra la enfermedad. Usuarios del transporte público reaccionaron con preocupación ante el anuncio del senador y empresario del transporte, Antonio Marte, de que aumentará el precio de los pasajes a partir de esta próxima semana. Los ciudadanos que usan guaguas y carros públicos consideran que un incremento en el precio de los pasajes sería un duro golpe a los bolsillos de las clases populares. Nada, eso nos afecta a nosotros directamente, entonces lo que hay que buscar es la forma de que haya algún tipo de acuerdo entre ya sea los empresarios del transporte y el gobierno. Es que no está del límite ni de subir los precios ni del pasaje, porque aquí uno se está cayendo muerto, no, la mayoría de los que estamos caminando a pie. Entonces, estamos muy limitados a que no se aumente el pasaje. De su lado, choferes de concho entienden que las alzas en los combustibles justifican el aumento en el costo del transporte. No, manito, no es suficiente. El alto costo de la vida está muy alto. Valga de lo que menciono, ¿me entiendes? La cosa está difícil. Si sigue aumentando la gasolina, hay que hacerlo. Yo soy motoconcho y yo voy a tener que también subirle algo. Precisamente el alto precio de los carburantes continúa generando fuertes críticas a las autoridades. Lo último que decían los PRDistas, ¿usted cree que eso no es un abuso? Un galón de gas cuesta casi 100 pesos. Eso se le daba mucha lata antes, que eso era lo que más sonaba. Que un pasaje no podía costar más de 20 pesos en antes. ¿Y ahora qué es lo que se está haciendo?
Antonio Marte advirtió este miércoles que si el presidente Luis Abinader no revisa los subsidios de combustibles a poderosas empresas, la próxima semana dispondrá un aumento de un 25% en el precio del pasaje. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, CONAMA, entregó más de 2 millones de pesos en donaciones y ayudas a socios con enfermedades de alto costo e instituciones sin fines de lucros a nivel nacional. Así lo informó el profesor Octavio Bremón, nuevo presidente de la institución. Lo queremos estimular a que sigan haciendo la labor que en estos momentos hacen en su comunidad, ayudando a los ciudadanos, colaborando con aquellos que no tienen la oportunidad de conseguir uno que otro recurso por parte de funcionarios o de gobernantes que históricamente hemos tenido en la República Dominicana. Octavio Bremón dijo que la institución continuará apoyando a los diversos sectores que lo necesiten. De manera que es motivo de orgullo, satisfacción, que nosotros estemos aquí con ustedes y vamos a seguir con ustedes, apoyándolos en la medida de nuestras posibilidades para que sigan rindiendo la labor que en cada punto, en cada región de la República Dominicana lo han hecho hasta ahora. El presidente de la institución explicó que a raíz de la situación de la pandemia que se enfrenta en el país, las actividades fueron reducidas pero enfocadas en el trabajo social que realiza la cooperativa de maestros. La Unión de Servicios de Enfermerías Dominicana, UNASED, CNTD, exigió al Gabinete de Salud Pública disponer la vacunación en esta fase del círculo familiar de enfermeras y enfermeros debido al alto riesgo que sostienen de contagiarse del COVID-19. El presidente del gremio, Francisco García, precisó que una vez el personal de enfermería esté vacunado contra el coronavirus, sus parientes pueden bajar la guardia al sentirse protegidos, lo que representa un factor de riesgo para sus familiares más cercanos. Que el personal que rodea a enfermería debe ser vacunado, llámese hijos, esposos, madre, padre, todo, ya que el personal de enfermería, al estar vacunado, sigue en primera fila y puede bajar la guardia. Recordó que durante casi un año enfermeras y enfermeros se han mantenido en primera línea combatiendo el peligroso virus, por lo que considera que es de justicia que las autoridades tomen en cuenta esta demanda que llevaría mayor tranquilidad a todo el personal de enfermería y a su entorno familiar. Señores, como siempre, agradecer la amabilidad de su compañía a esta presentación de Panorama Actual. Soy Edwin de la Cruz. Tengan todos feliz resto de este día. Panorama Actual.